Isabel Dans Álvarez de Sotomayor, licenciada en Filología Hispánica y en Filología Gallega, profesora en la Universidad de Vigo, es también profesora de secundaria y bachillerato. Y en este momento compagina su trabajo con los estudios de grado de Pedagogía en la UNED. Pero no es su primera experiencia en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muy buenos días, Isabel. Buenos días. Pues hoy hablamos de su trabajo dentro del proyecto Apps Virtual Español en Vivo. Bueno, pues este proyecto lo conocí en la asignatura de Filosofía de la Educación. Soy estudiante del grado de Pedagogía en la UNED y el profesor Juan García nos propuso, libremente participar en una experiencia de aprendizaje-servicio, de APS. Y resulta que teníamos que contactar con estudiantes africanos. Nos facilitaba el profesor el contacto a través de otra profesora, Sara Mergut, creo que se llamaba, en Kenia. Y a mí en concreto me tocó Kenia. Y nosotros realizamos entrevistas por Skype con estudiantes africanos que en pareja se ponían al otro lado de la pantalla y por videoconferencia hablábamos español con ellos. El asunto de la conversación residía en verificar qué principios filosóficos o qué concepciones filosóficas tenían estos estudiantes sobre la educación. Y claro, el choque fue brutal, como dicen ahora, porque su idea de la educación y la nuestra, por lo menos la mía, no tenían nada que ver, ¿no? En muchas cosas, y fue una experiencia muy, muy positiva, ¿no? Aparte de que ellos desarrollaron en español, a mí me ayudó a acercarme un poquito a lo que es ser estudiante en África hoy. Bueno, y como al final de estos trabajos normalmente pues se redacta un informe, aunque más o menos ya nos has contado cómo ha sido la experiencia, me gustaría un pequeño balance de este trabajo, porque a lo largo de los cursos varios estudiantes de distintas universidades, no solo de la UNED, sino también de la Universidad Complutense, de la Universidad Politécnica, de la Universidad de Valladolid, de distintas carreras, participan en este proyecto español en vivo, colaborando con otros estudiantes de distintas universidades africanas. ¿Cómo sería ese balance, Isabel Dans? Bueno, para mí muy positivo porque, en primer lugar, fue divertido el contactar con desconocidos a través de Skype y, un reto, ¿no? Tener una conversación con estudiantes extranjeros. En segundo lugar, fue productivo desde el punto de vista científico porque tuve que aplicar las ideas que, de filosofía de la educación son bastante teóricas, a la práctica de cómo hacer una entrevista y cómo a través de una conversación llegar a ver qué cosmovisión tenían esos estudiantes, qué pensaban de la educación, sin hacer preguntas de catedráticos, sino preguntas normales a chicos de 20 años. Y en tercer lugar, pues emocionante, porque a lo largo de la conversación iban saliendo otros temas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un estudiante de Derecho que me dejó marcada porque sonreían muchísimo, su sonrisa ocupaba toda la pantalla y eso me hizo pensar. Y también porque él dijo que de mayor, después de acabar la carrera, a lo que se quería dedicar era a trabajar en la ONU. Y a mí me pareció, wow, qué ambicioso, ¿no? La ONU. Y entonces me explicó, porque la ONU ayuda a mucha gente de mi país a salir de la pobreza y yo quiero estudiar Derecho para ayudar a la gente a salir de la pobreza, ¿no? Y me quedé planchada porque la verdad que la visión de los estudiantes de Derecho aquí, ¿no?, pues es muy distinta, y en cambio este chico pues me enseñaba a mí, me daba una gran lección moral, ¿no?, sobre para qué él estudia, ¿no?, para cambiar su país de verdad, no para enriquecerse o otras cuestiones solamente, ¿no? Así que yo súper contenta con el proyecto. Isabel Dans Álvarez de Sotomayor, yo mencionaba en la presentación que trabaja como profesora, además de didáctica de la literatura en la Universidad de Vigo, pero también como profesora de secundaria. En concreto, como la metodología del aprendizaje-servicio no es nueva para ti, has tenido otras experiencias tanto en la universidad como en enseñanza secundaria. Sí que me gustaría que nos comentases la experiencia con los estudiantes de secundaria.
Bueno, he tenido la suerte en mi colegio, en Montespiño, un colegio de fomento en La Coruña, de poner en marcha un proyecto con una compañera, con la profesora Álvarez Builla, que es una persona súper creativa y muy social, y ella fue la que me enseñó que era APS realmente. De poner en marcha un pequeño proyecto donde yo daba clase de gallego, mi compañera daba clase de inglés, y entonces los estudiantes tenían que diseñar un curso de lengua gallega traducido al inglés para personas que venían a nuestra comunidad autónoma a trabajar, y en concreto contactamos con una ONG que se llama Ecustebra y les propusimos el curso. Vinieron algunas, en concreto vinieron 2 usuarias de la asociación que eran emigrantes y que necesitaban aprender gallego para trabajar en la comunidad, y el inglés también como herramienta laboral. Y entonces, claro, eso hizo que la motivación por aprender la lengua para enseñársela a personas que buscaban trabajo aumentase. Cuando a veces dar clase de lengua gallega es difícil porque a veces piensan que no va a servir para nada, dar clase de inglés en ese sentido es más fácil, ¿no? Entonces el reto era enorme porque era integrar las 2 lenguas, ¿no? Inglés y gallego, y usando tecnología. Entonces, la verdad que muy bonito, un proyecto muy bonito, sí. Bueno, en este proyecto no sé si ya lo han concluido, porque creo que iban a crear una serie de tutoriales, pero también un espacio abierto en línea donde estaría colgado ese curso sobre lengua y cultura, y además vinculado con el Camino de Santiago, un curso pensado para inmigrantes, también para las personas pues que están recorriendo ese camino. Sí, el Camino de Santiago, claro, es nuestro patrimonio fundamental aquí en Galicia, y queríamos, utilizar esa excusa de que interesa tanto a la gente de fuera para enseñar el idioma, porque no se trataba de hacer clases de gramática o, una recopilación de apéndices gramaticales, sino de utilizar la lengua con alguna cuestión de nuestra cultura. El curso está subido en una plataforma gratuita que se llama Open Learning, y eso también fue un reto porque estudiantes de segundo de eso tenían que aprender a diseñar un curso abierto en línea, con la dificultad técnica que también tiene, y para ser un nivel de secundaria estamos bastante satisfechas. Efectivamente, yo decía inmigrantes, la mayoría de los receptores de este curso, que también puede servir para inmigrantes gallegos en otros puntos del mundo, puesto que va a estar online, o aquellas personas interesadas por la lengua y la cultura gallega. Y en sus líneas de investigación vemos que trabaja, y desde hace además tiempo, con el tema de las nuevas tecnologías. Y aquí enlazo que también ha hecho un máster en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Comunicación y Educación en la Red. Todos estos proyectos que estaban realizando con los estudiantes de secundaria, pues como nos comenta, también favorecían las competencias digitales de los propios chicos. Pero en general, ¿en qué medida favorecen las tecnologías la metodología del aprendizaje-servicio en su experiencia, Isabel Dans? Yo creo que la tecnología, que tengo una investigación más larga, ¿no?, sobre este tema, que se llama Posibilidades Educativas de las Redes Sociales, que es mi tesis, pues creo que las tecnologías en sí mismas ni mejoran ni empeoran los proyectos, pero en el caso de APS, igual que en el caso de otras materias, favorece la motivación, porque a los estudiantes el uso de las tecnologías les emociona, y a mí también, la verdad, como profesora. Entonces, en ese sentido, hace más atractiva el planteamiento de cualquier actividad. Y por otro lado, las tecnologías ayudan muchísimo a la difusión de las causas buenas. Entonces, ahí tengo una cruzada particular, y es que pienso que para educar bien en el uso de la tecnología hay que llenar el espacio, y como esos espacios de ocio de los jóvenes están llenos de, a veces, cosas más bien insustanciales, no necesariamente negativas, el utilizar la tecnología para la didáctica, para enseñar, para hacer recursos educativos, para servir a otros, que eso es APS, ¿no?, es un beneficio enorme para la educación de esas personas, y al final también para mí, ¿no?, porque llenamos la red de actividades sociales que hablan de las personas, o que te ayudan a compartir proyectos, a difundir resultados, y al final yo creo que a expandir
tantas cosas buenas que se hacen en educación y a las que a veces no se les da tanta publicidad, ¿no? Entonces, ¿en qué ámbitos, o a lo mejor para cualquier ámbito puede ser eficaz esta metodología innovadora, la metodología de aprendizaje-servicio? En su experiencia, ¿para qué sería más adecuada la metodología de trabajo-aprendizaje-servicio? Bueno, yo creo también, como has mencionado, lo trato con los estudiantes en la Universidad de Vigo en didáctica de la lengua y los resultados, esta mañana he escuchado trabajos donde exponían la experiencia, son bellísimos, porque los estudiantes, en vez de memorizar un temario simplemente y exponer un trabajo que muchas veces queda acumulado en un despacho y no tiene una proyección y realmente acaba el trabajo y acaba la vida, pues sienten que sirven para algo ellos mismos y aprenden la asignatura en la realidad, ¿no? Descubriendo que hay personas que tienen necesidades y que el estudio que ellos hacen se puede aplicar a la realidad y que además reporta un beneficio enorme en el desarrollo de sus competencias. Entonces, en este sentido, creo que la metodología APS se puede utilizar para todo. Aquí en la Universidad de Santiago la profesora Mar Lorenzo hace muchísimas actividades, en la Universidad de Navarra la profesora Conchita Naval es otra pionera en España, y allí, en la Complutense, en la UNED, hay en todos los grados. Creo que depende mucho del nivel de compromiso, ¿no? Porque genera trabajo, hay que trabajar bastante estos proyectos, pero la ilusión crece en las aulas y son muy útiles. Es una mentalidad distinta, es una mentalidad de trabajar para servir y eso llena de verdad, ¿no? Es como un sobresueldo afectivo que llevamos los que nos gusta ver la vida así, yo creo. Efectivamente. Muchísimas gracias, Isabel Dans Álvarez de Sotomayor, por habernos dedicado este tiempo, pero no me puedo resistir a una última cuestión. Viendo su currículum, doctora también, ahora haciendo este grado de pedagogía y creo que ya en cuarto año, sí. Ha hecho pues ese máster que yo mencionaba antes, un máster universitario, el máster en comunicación y educación en la red, y otras muchas actividades en la universidad y como nos comentaba antes, pues también en secundaria. ¿Cómo se puede compaginar el estudio, en este caso en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con todas estas actividades? ¿Por qué estudiar en la UNED, Isabel? Bueno, yo estudio en la UNED porque me encanta estudiar y la UNED permite una flexibilidad y una independencia en el estudio que para mí es perfecta. Es una universidad asequible en el sentido económico, que también suma, ¿no? Porque la vida está muy cara, pero creo que tiene, grandes profesionales. El profesor Juan García, que me ha ofrecido esta oportunidad de APS, por ejemplo, es un gran profesor, y tantos otros que creo que están muy escondidos y poco valorados. Y creo que la UNED es una grandísima universidad y que, la verdad, la primera vez que fui a hacer un examen a la UNED y me encontré aquella multitud que cada uno salía de su trabajo, uno se aflojaba la corbata, aquella ama de casa, el otro que venía con su camioneta fontanero, pues la verdad que me emocioné, no sé. Y la UNED para mí es un sitio poco valorado y estudio en la UNED porque da muchísima libertad para estudiar y seguiré haciéndolo, yo creo. Pues muchísimas gracias, Isabel Dans. Muchas gracias. Y espero tener la oportunidad de que volvamos a conversar en estos micrófonos de la radio de la UNED para Radio 3. Ha sido un placer. Igualmente. Y una oportunidad para nosotros desde aquí poder hablar con estudiantes de esta universidad, con graduados y con personas que además están desarrollando esta importante labor en otras universidades, como es su caso, Isabel Dans. Hasta muy pronto. Gracias a vosotros. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos.